Hola hermano, hermana y bueno a todo oyente, Dios bendiga tu vida. Hoy tocamos un tema crucial en la vida cristiana y esta es la oración, donde el título de hoy es Te enseñaré en la oración. A esto quisiera comentar una pequeña anécdota. Esta relata que durante un rápido deshielo en uno de los ríos a muy baja temperatura, un hombre quedó en una de las piezas de hielo que todavía no se había separado de la masa grande. Sin embargo, en su terror, no lo veía, sino que se arrodilló y empezó a orar a Dios en voz alta, que lo librase. Los espectadores que se hallaban a la orilla le gritaron a grandes voces: «Hombre, cese de orar y traspase la grieta, que se está abriendo. Venga a la orilla». Y así podríamos decir algunos: cese de orar y crea en Jesús. El pasaje de hoy nos ayudará a entender cómo Dios nos enseña a confrontar toda adversidad, mirando más allá a través de la oración. Y así como este hombre de la anécdota, levantarse y pasar en fe hasta la orilla para no ahogarse en tal situación. Dice el pasaje en Jeremías capítulo 33, verso 1. Vamos a leer hasta el 13. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, alabanza, gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de los que los cuente, ha dicho Jehová. Bien, el hilo conductor para esta sección lo podemos ver en el versículo 2 del anterior capítulo, Jeremías 32:2. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Posiblemente un año antes de la caída de Jerusalén y el cautiverio final de los judíos a Babilonia, viene palabra de Dios a Jeremías estando preso. ¿Sabe también quién pronunció estas palabras? En 2 Timoteo 2:9 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es el apóstol Pablo quien menciona una de las frases a tomar como ejemplo. Él dice: estoy preso,
pero la palabra de Dios no está presa. Tal vez intentemos callar al mensajero, pero nunca podremos callar el mensaje de Dios. De una u otra manera, el Señor nos hablará. El anterior capítulo predijo la restauración de la tierra de Israel. Ahora, este capítulo 33 predice la restauración del pueblo. Y en este pasaje tenemos un versículo que es un lenguaje entre los cristianos. ¿Cuál es este? Dice el verso 3: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo es inmensamente poderoso, como también algunos lo hicimos lamentable usándolo a conveniencia, pero este pasaje lo entenderemos mejor con uno en el Nuevo Testamento que se encuentra en Juan capítulo 15 verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Es aquella figura de todo hijo o hija cuando conoce lo que es papá y mamá, sabiendo qué pedir, porque los conoce. Incluso el hijo sabe lo que no debería pedir, aunque sea el deseo más profundo en su anhelo, porque ya sabe lo que sus padres le dirán respecto a esto, porque también sabe que no está bien. Cuando vemos la figura de hijos e hijas en Dios, no es tan complicado comprender por qué llevamos tanto tiempo orando y nunca sentimos que Dios está respondiendo o está en proceso. Como dice Santiago capítulo 4 verso 3 en la versión NTV, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Dios le dice a Jeremías: te enseñaré lo que necesitas ver, no lo que quieres ver. Vemos en el anterior capítulo cómo Jeremías, al ver la situación que venía del ataque de los caldeos, de la gente de Babilonia, su ciudad estaba cercada. Y como todo ser humano, pedía a Dios que librase al pueblo de esta situación que parecía tener un final de exterminio, una situación sin salida, ya no existía manera. Pero Dios habla a Jeremías, recalcando una y otra vez: tengo el control de todo lo que sucede. Lo que Dios le decía a Jeremías con el verso 3, clama a mí y yo te responderé. En otras palabras dice esto: Jeremías, ¿por qué no me preguntas sobre cuál es mi voluntad con todo esto? ¿Crees de verdad que los abandoné? Cuando un cristiano clama a Dios, debería ser como aquel niño que, haciendo una travesura, cayó, se lastimó, pero de pronto llama a papá o mamá porque sabe a quién recurre en su socorro y sabe quién va a tratar aquella herida y lo va a curar. Por eso no le dice Dios a Jeremías: haz la oración más poderosa con las mejores palabras en oratoria. No, le dice: clama, hijo, hija, clama a mí. Y cuando menciona las siguientes palabras en el mismo verso, cosas grandes y ocultas, esta porción es impresionante y maravillosa, porque la palabra grandes hace referencia a lo más viejo, lo más antiguo. Recordemos que Dios está hablando sobre restaurar a su pueblo y la oración va en este sentido. ¿Qué es lo más antiguo que Dios quiere mostrar a Jeremías para restaurar a su pueblo? Y viene la segunda palabra: ocultas, cosas ocultas. Esto es lo inaccesible, cosas increíbles y difíciles para la mente del hombre. Es decir, Dios le dice a Jeremías: te mostraré lo que tú no sabes. ¿Qué es aquello inaccesible para Jeremías que Dios se lo quiere mostrar? Sí, todo esto nos lleva a un nombre que es sobre todo nombre: Jesús. Dios quiere contraponer tu situación trágica y de desesperación actual, así como lo hizo con su pueblo, y quiere llevarte a una nueva vivencia de un futuro esplendoroso en Jesús. Este es el poder en la oración. Esta es la enseñanza en la oración. Mirar más allá del tiempo presente donde todo parece un caos ante los ojos humanos y mirar
con la fe creyendo que Dios tiene lo mejor preparado para cada uno de nosotros. Siempre recordemos esto. La oración es más que una varita mágica. La oración es creer en que Dios hará por más difícil que sea la situación, porque tenemos la restauración que ya puso Él en nosotros, y lo que era inaccesible para Jeremías en aquel tiempo estaba profetizando que ahora para nosotros es accesible. Es Jesús, el nombre sobre todo nombre. Señor, una vez más, me enseñas, me muestras el propósito por el cual debo orar. No por mis deseos o placeres, sino por aquello que tienes preparado para mí. Que puedas abrir mis ojos espirituales, mi vista espiritual, y este tiempo pueda descansar en tu persona. Tu voluntad nunca ha sido destrucción, sino restauración. Eso quieres hacer con mi vida, restaurarme. Enséñame en la oración, muéstrame aquel camino para no desviarme de tu perfecta voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén.